Vamos a la palabra del Señor hoy en esta noche, capítulo 8 de Daniel. Aleluya. Me preguntó alguien, pastor, cuando fue lo del COVID, y se acuerdan ustedes que cuando estábamos orando y no era ni época de lluvia, al final de la oración tronó terriblemente en ese parqueo y era como una señal de aprobación del cielo. Pero me dijo esta persona, yo lo vi a usted predicando diferente, me dijo. Casi me dijo que me veía como una culebra macheteada afuera en esa tarima improvisada predicando. Y yo le digo, lo que pasa, le digo, es que ahí yo me sentía en mi terreno como evangelista. Por un tiempo yo fui evangelista. En cambio, en la iglesia soy pastor, le digo. Y son dos ministerios diferentes, le digo. El ministerio de pastor es tratar de sembrar la palabra, que la palabra pueda edificar el cuerpo que es la iglesia. En cambio, cuando es un evento al aire libre, el objetivo es que las almas vengan a los pies del Señor. Ese es el objetivo número uno. Entonces, son dos cosas bien diferentes, le digo. Está como cuando fuimos a Honduras y el pastor Juan Gil, el pastor Richard Peraza y el hermano Chalón me acompañaban con mi nieto, y sucedieron unas cosas allí que ellos jamás la han vuelto a ver. Como que a medio mensaje el Señor sanó a alguien de SIDA, a medio mensaje. A medio mensaje el Señor sanó a alguien con una hernia de este tamaño y que delante de la multitud la hernia desapareció en un segundo. Y le digo, bueno, porque ellos venían como, wow, jamás habíamos visto al pastor ministrar de esa manera. Que me paré a medio mensaje y le dije, el que tiene la hernia toda inflamada pasa. Yo no sabía ni quién era, pero pasó aquel hombre que venía con aquella gran pelota acá, y después de la oración ese hombre gritaba de gozo que la hernia había desaparecido. Entonces lo que estoy diciendo es que aquí soy pastor, y aquí mi objetivo es que usted salga. Aquí no es cuestión de dar 3 vueltas mortales ni saltos voladores, no. Aquí es que usted salga edificado con la palabra. En otras palabras, este mensaje es para la iglesia. Ahora, si viene un alma por ahí medio descarriada, el Señor la va a alcanzar. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 15. Y dice la palabra del Señor así. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. Entiéndase que no ha habido un hombre con un conocimiento y sabiduría como Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel es único. Y sin embargo dice que no podía comprender del todo la visión. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Amado Padre,
Te pido, Señor, que hagas a un lado todo aquello que pueda estorbar en este lugar. Todo aquello que no te pertenece a ti, Señor, sea desalojado. Y que tú, Señor, puedas hoy moverte en nuestro medio, mientras tu palabra es expuesta, para que las almas que no te conocen hoy vengan a tus pies, y para que tu pueblo, la iglesia, no solamente aquí, sino que aquellos que están conectados por diferentes plataformas, sus vidas sean edificadas, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y decimos todos un amén. Si hacemos un pequeño feedback de este libro, recordémonos que en el capítulo 1 se nos dice que Daniel fue encontrado ¿cuántas veces más sabio que los demás? ¿Cuántas? ¿Por qué no hablan fuerte, por favor? 7 veces. Entonces, estamos hablando de un hombre con un coeficiente intelectual elevadísimo. Pero lo de Daniel no solamente era de carácter intelectual. Daniel tenía una percepción de lo sagrado, que cuando nadie lo podía entender, Dios le daba la revelación a Daniel. Entonces, hoy creo que de repente voy a tirar algunos misiles tierra-aire, porque un hombre del calibre de Daniel, en sabiduría, en entrega a Dios, era un hombre que tenía una comunión con Dios y que no interrumpía esa comunión con Dios aunque hubiera peligro. Aleluya. Yo siempre voy a enseñar. Algunas veces piensan que estoy equivocado cuando yo digo que Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Dios es primero en nuestras vidas. Pero hay algunos que dicen, después de Dios es la familia. Y por último el ministerio. Yo siempre he creído que primero es Dios. Segundo es el ministerio. Y tercero es la familia. Imaginémonos cuando Dios le ordena a Abraham que vaya a sacrificar a Isaac. Si Abraham hubiera consultado con su linda y querida esposa Sara, ¿qué hubiese pasado? No va. No va. Cuando el Señor encuentra a Pedro y a Andrés pescando, y le dijo el Señor, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Imaginémonos a Pedro y a Andrés. Señor, permítenos irnos a consultar con la manda más, a ver qué dice ella, y después te seguimos. Aleluya. Y pudieran hoy mencionar una larga lista donde primero es Dios, segundo es el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Es decir, el punto mío en esta noche es, yo voy a terminar lo que Dios me ha dado para hacer en esta tierra, ministerialmente hablando, quiera o no la familia. ¿Entendió? Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, primero es Dios y después el santo ministerio que Dios ha puesto en mis manos. Aleluya. No, pastor, hoy no voy a ir porque mi mujer dice que nunca le doy tiempo para nada. Vaya pues. Aleluya. Tenemos a un hombre llamado Daniel, comprometido con Dios. 3 veces oraba.
Y cuando Daniel oraba, la gente veía que estaba orando. No solamente era una imitación que estaba orando, se oía la oración de él. ¿Y por qué estoy hablando de la entrega de Daniel? Y diría el acercamiento que tenía con Dios. Porque de repente aquí veo a un Daniel que no lograba comprender en su totalidad la visión que Dios le acababa de dar en este capítulo 8. El Daniel sabio, el Daniel entregado, el Daniel con comunión con Dios, no lograba entender la visión. El Daniel entregado en ese nivel, de ese calibre, cayó desmayado a tierra, solamente delante de Gabriel. Cayó sin conocimiento cuando Gabriel se le acercó. Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que de repente hoy dicen, hoy en la mañana se me apareció Jesús? Me habló audiblemente el Señor. Lo vi. Y yo me quedo un poquito espantado, porque Daniel, siendo Daniel, y el Señor me dijo estas palabras. O como cuando estamos en cultos, escuchen bien lo que voy a decirles. Y empieza gente a hablar en nombre del Señor. Y empiezan a decir, el santo dice, alábame, dice el santo. Que es hora ya que me alabes, dice el santo. Y empiezan a decir como que, es decir, como que Dios está hablando a través de ellos. Yo no digo que Dios no habla, Dios habla. Dios habla. Pero digo yo, ¿será que tienen un nivel más elevado que Daniel? Más entregado que Daniel, un acercamiento más que Daniel, para que Dios les hable a ellos en cada culto y que les dé palabras para decirle a la gente en cada culto. Cuando Daniel hoy, con toda la sabiduría y entrega que tenía, dice que no lograba comprender la visión que Dios le estaba dando. Ojalá entiendan lo que estoy diciendo. Aleluya. Se le apareció el ángel Gabriel. Porque eso es lo lindo de Dios. Dios no nos va a dar algo que no nos dé la interpretación de ese algo. Por ello, cuando alguien dice, mire, tuve un sueño pero no sé lo que significaba. Tuve una visión pero no sé lo que significaba. Cuando Dios te dio un sueño real y cuando Dios te dio una visión real, te va a dar la interpretación de ese sueño y te va a dar la interpretación de la visión. Es como cuando leemos la palabra. Dios nos da también la interpretación de su santa palabra, porque la interpretación le corresponde al Espíritu Santo que dio su palabra. Aparece Gabriel, que por cierto es la primera vez que aparece en el texto sagrado. Busquemos a Gabriel para atrás y no lo encontramos para nada. Lo vamos a ver otra vez más adelante en el libro de Daniel y lo volveremos a ver en el libro de Lucas. Mateo quizás también. Pero aquí aparece Gabriel, uno de los arcángeles de Dios. Alaben al Señor, hermanos. Ahora, ¿cuál es el punto? Daniel, de acuerdo al texto bíblico que tenemos, procuraba comprender la visión. Es decir, se le revela y él con toda la sabiduría y toda la entrega no logra comprender a qué se está refiriendo la visión. No está él pidiendo más detalles. No, ya lo que Dios había dado, había dado. Lo que quiere es comprender la visión. Y le dice,
Me voy a adelantar un poco, pero le dice el ángel, la visión es para el tiempo del fin. Por eso es bien importante el estudio que tenemos de Daniel. Porque Daniel es el libro escatológico del Antiguo Testamento. Es prácticamente el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Es el libro de profecía por excelencia del Antiguo Testamento, lo que es Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Entonces Gabriel le asegura a Daniel que esta visión tenía que ver con el tiempo, con el fin de los tiempos más bien, con el fin de los tiempos. Le dice, con el fin de la ira, te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Por favor, pongan atención. Aleluya. Al fin de la ira. Por supuesto, esto presenta para algunos estudiosos de la Biblia un problema. Porque el asunto está que la profecía de Daniel del capítulo 8 que estamos estudiando fue cumplida en los días de los imperios medo-persas y griego. Ahí se cumplió la profecía literalmente. Literalmente. Entonces, el término tiempo del fin y lo que ha de venir al fin de la ira, siendo que ya la profecía se cumple por lo menos 100 años antes de que Cristo aparezca. Se cumple con el famoso Antíoco Epífanes del cual hemos hablado tanto. Entonces, ¿cómo es que se habla del tiempo del fin? Aleluya, el final de los tiempos. La respuesta es que aunque se cumplió, escuche bien el término que voy a usar, parcialmente, 100 años antes de Cristo, con Antíoco Epífanes, su cumplimiento total todavía está por venir en el futuro. En el futuro, simplemente en el futuro está el cumplimiento total, que es cuando va a aparecer el anticristo. Esto es lo importante que tenemos, la figura del anticristo en los últimos tiempos. Ahora bien, ¿por qué es bien importante analizar a ese tremendo personaje, Antíoco Epífanes? Porque él nos da el patrón que va a seguir el anticristo. Es decir, Dios es tan maravilloso, tan lindo Dios, que nos da, como quien dice, a probar un poco cómo va a ser el gobierno, el accionar de ese famoso personaje que está por llegar a la tierra, el anticristo. Entonces, por eso es bien importante ahondar cómo actuó Antíoco Epífanes, porque nos provee el patrón a seguir. Como que Dios dijo, mire, les voy a dar una prueba de cómo va a ser el anticristo final, estudiando lo que ya pasó con este personaje. Por ejemplo, este Antíoco, que ya como lo hemos visto, se levantó con fuerza e intriga, fuerza e intriga. Estoy hablando de la intriga, tiene que ver con engaño. Recuerden ustedes que una de las dos armas más poderosas del enemigo se llama la mentira y el engaño. Son las dos armas más poderosas de Satanás y que hasta el día de hoy le siguen funcionando, la mentira y el engaño. El anticristo va a ser especialista en la mentira y el engaño, así como Antíoco, con intriga, con engaños, es decir, con una cara de yo no fui, se ganó a muchos pueblos y a muchos otros hombres para ejercer su liderazgo en aquel tiempo. El anticristo va a ser todavía peor. Hoy en esta tarde, mientras estudiaba y escribía, y estaba analizando, me proyectaba al futuro, porque hoy tenemos personajes famosos, gobernantes como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tiene una influencia poderosa, que tiene un carisma único. Es decir, es un hombre que tiene poder. Hoy las palabras que hoy en esta mañana dijo, yo creo que voy a tomar de manera pacífica Cuba. Solamente dijo una frase y todos los medios de comunicación estallando,
porque prácticamente están viendo ya como que Estados Unidos está tomando posesión de Cuba. Así son las palabras de fuerte de este hombre, un suspiro, un gesto con la mano, y todo el mundo empieza a ver lo que va a suceder. Nos acaba de mostrar el poder que tiene al haber sacado a Nicolás Maduro de Venezuela. Nos ha dado a conocer el poder de inteligencia que tiene el domingo pasado cuando capturó al capo número 1 de México, porque no fue México quien lo capturó, fue la inteligencia de los Estados Unidos quien lo ubicaron. Fueron ellos los que prácticamente lo ubican y dan la manera como destruir a este hombre que había matado a miles y a miles de vidas de jovencitos aquí en Estados Unidos con la droga, con el fentanilo. El fabricante número 1 de esa droga ahora yace en el infierno. Aleluya. Pastor, ¿y usted cómo dice? Bueno, si no se arrepintió fue al infierno. Aleluya. Bueno, lo que estamos hablando es de un personaje, Donald Trump. Pero hoy, mientras estaba orando y preparando estas letras, vino algo en mi interior y me hizo sentir: Donald Trump es un enanito a la par de lo que va a ser el anticristo. Es decir, si las palabras de Donald Trump hacen temblar los pueblos, las naciones, el mundo, cuando el anticristo aparezca, Dios mío, eso va a ser tremendo. El carisma, el poder, la intriga, el engaño que este personaje va a poseer. Mire lo que hizo Antíoco Epífanes, para que ustedes tengan una idea. Y por eso yo siempre digo: pongamos nuestra mirada al Medio Oriente, porque lo que está marcando el momento que vivimos es la nación de Israel. Israel es el reloj de Dios de la profecía, y tenemos que estar con nuestra mirada puesta ahí, porque Él está diciendo hacia dónde apunta todo lo que está sucediendo. El pueblo judío fue perseguido terriblemente por Antíoco Epífanes. Lo odiaba a morir, lo quería hacer desaparecer. Y ahora, una vez más les digo, todos los gobernantes o personajes que ustedes lo ven con una tendencia contra Israel, pónganle cuidado, levanten las orejas, pónganle cuidado, no se dejen engañar, porque nadie puede estar del lado de Dios y estar en contra del pueblo de Israel. Nadie. Aleluya. Está como alguien cristiano y me dice: y bueno, le digo, ¿y usted de qué partido es allá en El Salvador? Y me dijo: yo, la verdad, me dijo, yo soy FMLN. Le digo: ¿usted? Cristiano y del FMLN, y que no sabe que el FMLN es un partido de izquierda comunista, que no sabe que ellos no creen en Dios, atacan a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que usted comulgue con el cristianismo y con el marxismo al mismo tiempo? ¿Cómo es posible? Con una doctrina ateísta, ¿cómo es posible? Así que usted no puede ser comunista y cristiano al mismo tiempo. Usted no puede ser socialista o cristiano al mismo tiempo. Tiene que definirse de qué lado, de qué línea está, y la Biblia nos marca claramente de qué lado es Dios. ¿Ustedes creen que es por casualidad que la Biblia dice que a los de la derecha Dios les dirá: benditos de mi Padre, y a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos? ¿Ustedes creen que por casualidad la Biblia habla de esa manera? Aleluya. Así que si usted es de izquierda, tenga cuidado, arrepiéntase, todavía hay tiempo. Aleluya. Persiguió al pueblo judío. Y el anticristo, con engaño, hará que los judíos entreguen las armas, se dobleguen. El engaño, la intriga, para lograr la famosa paz. Por eso cuando hoy se habla de este famoso tratado de paz, y si yo fuera amigo del presidente salvadoreño, le dijera: no te unas a ese proyecto de querer lograr la paz mundial,
Porque humanamente hablando nadie va a poder traer paz a este mundo, porque eso le corresponde nada más al príncipe de paz, al rey de reyes y señor de señores. A él le está asignado traer la paz a este mundo. Todo proyecto de paz mundial es proyecto del anticristo, es proyecto del nuevo orden mundial. Usted no pida por la paz del mundo, usted pida por la paz suya, la paz interior. Es usted el que debe tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya, aleluya. Persiguió a los judíos. El anticristo va a perseguir a los judíos. También la Biblia habla, y lo dice nuestro Señor Salvador Jesucristo, que el anticristo se va a sentar en el templo, en el trono de Dios. Se va a sentar. Así como Antíoco interrumpió el sacrificio, interrumpió las ceremonias y hizo ese sacrilegio de sacrificar una cerda en el templo de Dios, en el altar de Dios, y derramar la sangre de la cerda sobre el altar. El anticristo también se va a querer sentar en el trono, y las naciones lo van a estar adorando, y las naciones van a estar embelesados con él, de que quién como el anticristo, el que nos ha traído la paz, el que nos ha traído la prosperidad, el que gracias a él ahora ya nadie se odia, todos se quieren, el famoso anticristo. El detalle va a ser cuando el anticristo empiece a exigirle a Israel que lo adore. Las naciones, México lo va a adorar, El Salvador lo va a adorar, Guatemala lo va a adorar, Honduras lo va a adorar. Pero cuando le exija al pueblo de Israel, Israel le va a decir: Señor, nosotros solamente adoramos a uno, al que está sentado en el trono de gloria, solamente a él adoramos. Y el anticristo reaccionará con molestia, con enojo, y su orden va a ser: extermínenlos, acábenlos a los judíos. Ya ustedes conocen la historia de Apocalipsis, que nos dice que van a huir allá a Petra, van a huir los judíos, y allí cuando estén en angustia, perseguidos por todos los ejércitos del anticristo, clamarán a su Dios, clamarán: Señor, mándanos un Salvador, mándanos al Mesías, Señor, lo necesitamos. Y es cuando allá en los cielos se abren y aparece el rey que viene con los ángeles. El anticristo va a querer detenerlo, pero lo va a destruir el Señor solo con el resplandor de su venida. Aleluya, aleluya. Así que cuando yo veo el accionar de lo que hizo Antíoco, yo veo un patrón. El patrón de cómo va a ser esos 7 años cuando el anticristo gobierne aquí en la tierra. Y yo sé que a nosotros no nos debería importar cómo va a ser el accionar del anticristo, porque nosotros no vamos a estar aquí en la tierra. Nosotros estaremos en el cielo. Cuando el anticristo gobierne aquí en la tierra, nosotros estaremos en el cielo. Es más, nosotros ni vamos a saber quién es, ni nos importa saber quién es. Aleluya, porque nosotros no estamos esperando al anticristo, nosotros estamos esperando a Cristo, al Cristo de la gloria. A él estamos esperando. Aleluya. Lo demás es teoría, lo demás es hipótesis. Aleluya. Lo cierto es que él no se puede manifestar hasta que esta iglesia sea levantada de la tierra. Hasta entonces. Aleluya. Pero ¿por qué es importante hablar del tema, pastor? Por aquellos que no se van a ir en primer vuelo. ¿Seré yo, Señor? Levanta la mano algunos. Pues si tú tienes dudas, eres uno de ellos. Pero si tú crees que te vas con Cristo cuando la trompeta suene, aleluya. Ahora, algo que me llama la atención es que, de acuerdo a la historia humana, no ha habido un país
con más sabiduría que Grecia. Grecia, la cuna de los 7 hombres más sabios: Solón, Pitágoras, Parménides, Alexandro, Sócrates, Platón, Aristóteles y muchos otros más. La escuela de los epicúreos, etcétera, etcétera. Y van a ver ustedes cómo con ese refinamiento, cultura, arte, de ellos salió el anticristo. Y no se vayan a espantar por lo que voy a decir. Aleluya. Porque el anticristo del Antiguo Testamento, Antíoco Epífanes, sale de esa cultura refinada de Grecia. Mientras que las llamadas naciones cristianas, porque el anticristo no va a salir de China ni de la India. El anticristo no va a salir de Rusia. El anticristo va a salir de las naciones llamadas cristianas. Y que ojo a lo que está sucediendo hoy a nivel mundial. Porque cada día la iglesia está dejando de ser iglesia y se está apartando de los principios, de los valores que una vez la identificaron como el pueblo santo del Señor. Aleluya. Y de estas naciones cristianas va a salir el anticristo. Va a salir el anticristo. Aleluya. El anticristo del Nuevo Testamento. Así que lo primero que hoy tenemos que aprender es que Gabriel, el arcángel Gabriel, dejó en claro a Daniel que Antíoco Epífanes no sería más que una figura en miniatura del anticristo. Una figura en miniatura. Es decir, cuando nosotros nos trasladamos a los grandes hombres que han querido conquistar el mundo, Alejandro el Grande, Genghis Khan, Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, ahora el presidente de los Estados Unidos que tenemos que se quiere apoderar de Groenlandia, se quiere apoderar de la Antártida, etcétera, etcétera. Ellos son anticristos en miniatura. Anticristos en miniatura, a la par de ese tremendo personaje que va a ejercer dominio y autoridad sobre toda la tierra, al punto que dice Apocalipsis 13: nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Aleluya. Nadie. ¿Sabe usted que China no tiene problemas con ilegales? Y viendo un documental de China, es porque en China nadie recibe dinero así en efectivo, sino que ellos reciben su dinero en su teléfono. Los chinitos todos tienen su teléfono, hasta el más campesinito tiene su teléfono y ahí recibe su pago. Entonces todos los pagos que tiene que realizar es con su teléfono. Todo es, si va a comprar un par de tacos, paga con el teléfono. Todo es teléfono. Pero para poder tener esa cuenta, vamos a hablar como si estuviéramos en Estados Unidos, él tiene que tener su seguro social chino. De otra manera no puede hacer nada. Es decir, el que no tiene documentos ahí no puede hacer nada. Por eso van a ver ustedes cómo en algún momento se estaba tratando que aquí en Estados Unidos se implementara un sistema así. En el tiempo del anticristo nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Y equivocadamente siempre hemos pensado que la marca de la bestia es algo aquí marcado como que si fuéramos reces. Aleluya.
Estamos totalmente equivocados, pero eso, como digo, a nosotros eso no nos interesa mucho, sino que para mí el punto es ver el patrón de un personaje antiguo llamado Antíoco, cómo actuó, cómo ejecutó las cosas, y que de igual manera va a actuar el anticristo de los últimos tiempos. Ahora, observe acá, dice aquí, la visión es para el tiempo del fin. Observe que dice el tiempo del fin, no el final del tiempo como tal, el tiempo del fin, que ya nuestro Señor en Mateo habló claramente y le llamó el período de la gran tribulación. Y aquí vamos a ser duros, inclusive que algunos que son amigos de nuestro ministerio, y a mí no me interesa que ellos no crean en la gran tribulación. Yo, Pastor Ismael Pineda, sí creo que hay una gran tribulación, y sí creo que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Aleluya. La iglesia se va antes. Se va antes. Porque el Señor no nos salvó para ira. No, el Señor no nos salvó para la ira que viene a esta tierra. El Señor nos salvó, y no solamente nos salva, sino que nos protege. Alaben a Dios por eso. Este anticristo, que es llamado el hombre de pecado, en la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, se le llama el hombre de pecado. Yo ya prediqué, cuando pasé allí por esa carta, prediqué el significado de hombre de pecado. Es decir, díganme ustedes, hoy en esta noche, imagínense una religión que le permita hacer a usted todo lo que le dé su regalada gana. Es más, alguien ayer me dijo, me gusta su mensaje, lo escucho, pero no me gusta que le tire a los católicos. Y yo le dije, no, yo no le tiro a los católicos, no le tiro a los católicos. Lo que sí hago es predicar la verdad que está en su santa palabra, que es muy diferente. Aleluya. ¿Y qué fue lo que yo vi en aquel tiempo, cuando yo era católico? Que llegaba la gente, se pegaba en el pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¿Se acuerdan ustedes? Iban cargando el santo entierro allá en aquel Viernes Santo, y por mi culpa, por mi culpa. Y aquí llevaban la botellita y en un descuidito, pum, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y después del santo entierro se iban a la playa, al baile, a la bebida, al relajo, pues. Una religión inconsistente. Yo no pudiera pensar que usted hoy, después de estar alabando a Dios y glorificando a Dios, después usted se vaya hoy para una discoteca a bailar con el diablo. Y si ese es usted, no sé, honestamente no sé qué es lo que usted cree. Aleluya. Vaya, o lo voy a decir de otra manera, no puedo pensar que usted está hoy en la casa del Señor alabando a Dios, glorificando a Dios, y saliendo aquí de la iglesia se vaya peleando con la mujer. Me dijo alguien, solución, cada quien maneja su carro para no ir peleando, pastor. Aleluya. Ahora, en Daniel 7 se le llamó el cuerno pequeño, pero aquí está el punto. Daniel está recibiendo una visión y no la logra comprender. Esta es la parte para mí práctica de este mensaje. Porque el Señor habla en visiones. El Señor da visiones. Y aunque ustedes no lo crean, el pastor Pineda también cree que Dios habla en sueños. Porque a mí me han dicho que yo no creo en sueños. Pastor, yo soñé con usted, pero no se lo digo porque usted no cree. No creo en sueños productos del gran montón de frijoles que se comió. En ese tipo de sueños no creo, pero los sueños que son de Dios, en eso sí creo. ¿Y cómo es el sueño que es de Dios? ¿Quieren que se lo diga? Un sueño que es de Dios
es que usted lo está soñando, se despertó y luego sigue soñando, como que queda en capítulo y se vuelve a despertar, que usted dice, ay, gracias a Dios que es un sueño, y lo sigue soñando. Ahí es para que se levante y escriba, porque Dios le está dando a revelar algo. Aleluya. Esos son los sueños de Dios, los sueños de Dios. Ahora, que hay visiones, la diferencia entre la visión y el sueño es que el sueño es cuando usted está dormido y la visión es cuando usted está despierto. Y despierto Dios lo hace ver algo, ¿ve? Así como los hermanos que de repente ven ángeles en medio de la administración, de la alabanza, la predicación. No es uno, ni dos, ni tres los que me han dicho, pastor, yo veo un ángel que se mueve. Y usted dirá, yo no lo veo. Es que para que lo mire debe tener la misma entrega y consagración que sus hermanitos tienen. Aleluya. Aleluya. Bueno, sigamos aquí porque eso se oyó muy fuerte, ¿verdad? Que les dije medio carnales, pero el asunto está que Dios nos ayuda a interpretar lo que no entendemos. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 30, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y oiga la respuesta, porque estamos hasta el 35. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Sigamos leyendo. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Miren que el eunuco, un hombre público de un puesto relevante, no entendía a quién se refería. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Usted estará inmerso, hundido en su grandísima ignorancia, a menos que pida que alguien le enseñe las escrituras. Si por su orgullo usted no va donde alguien a decirle, mire, disculpe, ¿y esto qué significa? Yo me recuerdo de alguien que está en México, ahora es el superintendente de las asambleas de Dios en México, un salvadoreño, pastor en Monterrey, un salvadoreño, nacionalizado mexicano. Este muchacho que ahora tiene 3 doctorados en teología, es el hombre que interpreta las escrituras en México, en las asambleas de Dios. Yo lo conocí a él cuando él estaba aprendiendo a pintar vehículos, a enderezar y pintar vehículos en un taller. Yo llegaba al mediodía a predicar a un taller que habían como unos 40 operarios, mecánicos, pintores. Llegaba a predicar porque se hacía culto todos los días a las 12 del mediodía. Llegaba del instituto bíblico y era llegando, terminábamos el culto, venía este joven, en ese tiempo joven, y se acercaba a mí y por ejemplo, una vez me sacó de quicio porque siempre tenía una lista de preguntas. Mire, hermano Pineda, ¿quiénes eran los fariseos? Hermano Pineda, ¿quiénes eran los saduceos? Hermano Pineda, ¿por qué aparece un Herodes aquí en los evangelios y aparece otro Herodes allá adelante en el libro de los Hechos? ¿Cuántos Herodes habían, pastor Pineda? Y yo tenía que tener mucha paciencia, pero como desde que me casaron me gradué en paciencia, le explicaba a él todo. Un día me sacó algo así, me agarró así en curva cuando me dijo, pastor, ¿y qué son las mandrágoras? Es decir,
Y hasta yo le dije, porque en ese momento se me había olvidado. Mira, le dije, ¿dónde leíste ese volado vos? Le dije. Ahí me dice, cuando Raquel se va de la casa de su papá Labán y dice que llevaba ahí las mandrágoras. Imagínense él cómo era tan inquisitivo que hasta eso quería saber qué eran las mandrágoras. Y le pregunto a ustedes, no saben. Aleluya. Lo que quiere decirle es que ese espíritu inquisitivo, preguntón de él, hasta que llegó un momento que le dije, ¿sabes qué? No voy a decir su nombre porque es un hombre muy respetado en México. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, te voy a recomendar que compres unos libros que en ese tiempo estaban muy de moda, que se llamaba El Comentario Exegético de la Biblia, que eran unos librotes así de este grueso. ¿A dónde los ven? En la librería Vida de las Asambleas de Dios. Le dije, para la siguiente semana saber cómo había reunido dinero, me dijo, aquí los tengo. Le dije, ahora empieza a leerlos. Le dije. Y me dijo, ahí me está aclarando todo hoy, me dijo. Y ahora después de esto, ¿qué hago? Inscribirte en un instituto bíblico. Le dije, ¿a cuál? Ya más o menos se graduó de ese instituto. Se vino siguiendo a una novia que se había venido para Estados Unidos. Pero cuando se vino, apenas llegó a México, empezó a predicar, que ya no pudo pasar de Tabasco porque era campaña tras campaña y Dios haciendo milagros y Dios salvando a las personas. Cuando vino a acordar, la novia se había casado con otro aquí en Estados Unidos y él apenas había llegado a Monterrey. Ahí se quedó. Ahí graduó del Instituto MacDill. Luego sacó ISUM, sacó su licenciatura, sacó su doctorado, después sacó otro doctorado. Lo que estoy diciendo es que ahora yo estoy abajo, él está arriba en conocimiento bíblico. Pero hasta el día de hoy, de repente me llama y me dice, Ismael, ¿cómo entiendes esto? Y ahora yo me siento que yo no tengo doctorados ni tengo nada. Y él con 3 doctorados viene conmigo a hacerme una pregunta de teología para que le dé. Y yo le digo, espérate, si no tengo la respuesta hoy te la doy mañana, pero te la voy a dar de acuerdo a lo que. Y luego compartimos y nos empezamos a hablar del tema y me dice, wow, exactamente como yo lo había entendido, pero tenía algunas cositas. Es decir, lo que estoy hoy tratando de enseñarle, Daniel nos da el ejemplo que siendo un hombre con una gran sabiduría, le pidió a Dios que le diera interpretación de la visión que Dios le estaba dando. Usted puede llevar 20, 30, 40 años en la iglesia, pero usted todavía está abriendo el cascarón del huevo, no sabe nada. Es hora de ser humildes y sencillos y aprender de Dios buscando a otros que saben un poco más que nosotros. Aleluya. A eso me refiero. Que no camine así como Tarzán de la selva. No. Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor, para que cuando llegue su tiempo Dios nos pueda exaltar y levantar. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, observe esto que dice allí. Y dice acá: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Lo primero que aparece ahí es que Gabriel tenía apariencia de hombre. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con ángeles y no los hemos reconocido? Yo he tenido experiencias que algunas veces Dios me ha dado lecciones fuertísimas. Me recuerdo hace unos 2, 3 años atrás o más, no sé, pero yo ya estaba aburrido porque no había momento en que no apareciera alguien en mi puerta de gente indigente. Mire, me puede dar para el lonche, mire, me puede dar para el motelito allí, mire. Y yo un día estaba que ya no
el graduado de paciencia, el doctorado en paciencia se me había ido. Y se acercó alguien, entonces fue un poquito más atrás porque todavía el hermano Antelmo trabajaba conmigo. Y de repente me dijo, le dije, mira, estoy haciendo algo, si me esperas te voy a ayudar con algo, pero tienes que esperarte, Pero de repente vino algo a mí, me dijo, ¿qué te cuesta interrumpir lo que estás haciendo? ¿Y qué te cuesta darle unos 5 o 10 dólares a este hombre? Y entonces vengo yo, reacciono y le digo al hermano Telmo, hermano, dígale al hombre que regrese. Hermano Telmo sale y me dijo, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Si es un anciano, a puras penas camina, no tiene pero ni un minuto que ha salido. Salí afuera, vimos todo el parqueo de la iglesia y no había nadie. Vimos la calle hacia abajo y no había nadie. Y en ese momento dije, Señor amado, aleluya. Me diste una lección, Señor, que nunca debo estar corto para ayudar a alguien que busca ayuda. Gloria a Dios. Tenía apariencia de hombre. Apariencia de hombre. Pero vea usted lo que dice aquí. Vino luego cerca de donde yo estaba. ¿Quién vino cerca de él? El arcángel Gabriel. ¿Y qué pasó? Y con su venida, ¿qué? Me asombré. Y luego agrega, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. En otras palabras, dice que Daniel se postró sobre su rostro. Y cualquiera puede hoy y decir, bueno, ¿por qué Daniel se postró? ¿Por qué Daniel se postró sobre su rostro? Si cuando llegamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, después de que Juan recibe la revelación del ángel, Juan también se postró delante del ángel. Y el ángel le dijo, levántate, porque yo soy un consiervo como tú. Adora solamente a Dios. Y luego, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, ¿qué hizo Cornelio? También se postró delante de Pedro, al que le llaman el primer papa. Y Pedro le dijo, levántate, Cornelio. Solamente hay a uno que debe de adorar. Solo hay uno que debe besarle la mano, y es al Dios Todopoderoso que está en los cielos. Y entonces, pastor, ¿por qué ahora vemos a Daniel con todo el entendimiento y sabiduría que tenía? Bueno, las circunstancias del momento revelan a Daniel que está en la presencia de algo divino. Ese es el asunto. Daniel, las circunstancias lo mueven a pensar, y él no puede en ese momento captar que Gabriel nada más es un arcángel. Pero el punto que estoy en esta noche tratando que quede en nuestra mente es que nosotros al único que debemos de adorar es a Dios, no a ningún ángel ni a ningún arcángel, mucho menos a un pedazo de hombre. Adore solamente a Dios, glorifique a Dios, exalte a Dios. Pero hay algo más todavía. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Es decir, Daniel se desplomó. Daniel cayó a tierra. Solo porque estaba hablando con un ángel. Aleluya. Belsasar solamente vio un dedo escribiendo en la pared y empezó a temblar. Y era rey y empezó a temblar. Por eso yo no logro entender con aquellos lindos, bellos hermanos que dicen que practican y ven a Dios, que hasta los toma de la mano y camina con ellos todos los días. ¿Me están entendiendo?
La Biblia habla categóricamente en San Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios es quien le ha dado a conocer. Así que muchas veces lo que nosotros hoy vemos como manifestaciones son ángeles. Son ángeles, porque los ángeles están a nuestro servicio. Y vean ustedes cómo lo que sucede aquí dice, y él me tocó. ¿Quién lo tocó? Gabriel. ¿Y qué hizo? Y me hizo estar en pie. Así que el poder angelical era suficiente para que Daniel recobrara el conocimiento. Vean ustedes lo que estoy diciendo. El poder angelical es suficiente para que alguien que haya caído desmayado recobre el conocimiento. Así como Isaías, cuando Isaías estaba en el capítulo 6 de Isaías viendo el trono de Dios y vio a los arcángeles con alas y que decían: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, llena está la tierra de toda tu gloria. Y en ese momento vio a él sentado en su trono y Isaías el profeta dice: ahora voy a morir, porque mis ojos han visto al Santo de los santos. Y entonces vino, dijo: ve y tócale con este carbón en sus labios para que no muera. Y un ángel voló y lo tocó para que el profeta no muriera. Aleluya. 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 Creo que muchas veces ni nosotros entendemos lo sublime, lo grande, lo maravilloso que es el Dios que tenemos. Un Dios infinito, un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente. Alaben a Dios, ese Dios que hace milagros y maravillas. Aleluya. Pero le dice, y aquí terminamos: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Al fin de la ira. Porque eso es para el tiempo del fin. La palabra ira, que en otras versiones se llama indignación. Y aquí termino. Dios no se indigna con la gente que no es de Él. Dios se indigna con la gente que es de Él. Por ejemplo, hoy cuando se habla de la ira de Dios, era porque había el pueblo escogido de Él. El pueblo de Israel se apartaba constantemente de Dios, se iba tras los ídolos. Y entonces Dios vino, y aquí termino, porque comenzó todo con cuando el reino del norte, Jeroboam, se separa de la parte sur. A Dios no le gustan las divisiones. Y entonces se separan y esas 10 tribus van a perecer rápidamente, conquistados por los asirios. Pero a pesar de que Judá vio el resultado de la rebelión del reino del norte, Judá no se arrepintió y siguió por los mismos caminos de las tribus del norte, y luego va a ser llevado a Babilonia cautivo. Es decir, Dios estaba indignado con su pueblo y por eso lo llevó cautivo. Quiero hoy pensar, yo no estoy hablando hoy de represalias de parte de Dios, pero algunas veces Dios tiene que socarnos las tuercas para que entendamos que adoramos no a un Dios muerto, sino que adoramos a un Dios vivo, un Dios que lo ve todo, un Dios que lo oye todo. A ese Dios adoramos. Algunas veces no entendemos. Cuando los cielos se cierran, cuando nos quedamos sin trabajo por largo tiempo, cuando la economía se derrumba, cuando esto y lo otro sucede, es un llamado de alerta de Dios a traerte de nuevo a su rebaño. Este mensaje continuará, no pude terminar porque el tiempo se me fue. Póngase de pie, y me gusta ser puntual a la hora de terminar. Alaben a Dios, hermanos. Padre, después de que Antíoco Epífanes murió,
Hubo un tiempo de una tranquilidad en Israel, porque se estaba preparando el tiempo para la venida del Rey de Reyes, de Cristo, el cual en el cumplimiento del tiempo nació aquí en la tierra y dio su vida en la cruz del Calvario, porque allí en la cruz terminó la ley y dio inicio a la gracia en la cual surge la iglesia, el pueblo que ahora tienes acá, Señor. Y en este tiempo, Señor, el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que te pido, Señor amado, que si con nosotros hoy en esta noche hay alguno que todavía no es salvo, pero es uno de los que tú escogiste para ser salvo, que hoy venga a tus pies, que te reconozca como Señor y Salvador. Amén y amén. Miren, me pasé 2-3 minutos, así que nada más tengo 30 segundos para un alma que quiera correr a este altar y decir: necesito a Cristo en mi corazón. ¿Hay alguien en esta noche que reconozca a Cristo como Señor y Salvador de su vida? ¿Hay alguien que quiera rendirle su vida al Señor? Vamos, tiene la gran oportunidad de ser salvo.